¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Club de Copywriting. Hoy os quiero hablar de la diferencia entre dos profesiones que a menudo se suelen confundir, que son el copywriter y el redactor de contenidos. Son dos profesiones diferentes porque hacen dos cosas distintas. Como ya os expliqué en el vídeo de la definición de copywriting, esta palabra se divide en dos, copy y writing. Copy es un término técnico que significa texto orientado a la venta. Por lo tanto, el copywriter es el redactor de textos orientados a la venta, el redactor de copy. Por otro lado, en inglés, el content writer es el redactor de contenido. Y contenido, content en inglés, es también un término técnico que significa texto informativo. Por lo tanto, el redactor de contenido redacta textos también, igual que el copywriter. La diferencia es la finalidad principal de ese texto. El copywriter redacta textos para vender, mientras que el redactor de contenidos redacta textos para informar al lector. Entonces tenemos que tener clara esta diferencia. Los estadounidenses, que son los que han creado y desarrollado estas dos profesiones, utilizan una especie de dicho o refranes que nos pueden ser útiles para entender mejor la diferencia entre las dos profesiones, entre las dos disciplinas. Por ejemplo, ellos dicen content tells, copy sells. Es decir, el contenido explica, el copy vende. Otra expresión que ellos utilizan es content helps, copy hypes. Es decir, el contenido ayuda, el copy excita, motiva. Entonces, bueno, aquí vemos que la finalidad, como os decía antes, de el contenido, como término técnico, es informar, explicar cosas, ayudar al lector, dándole información sobre un tema concreto. Sin embargo, la función principal del copy es un texto orientado a la venta, es vender, promocionar, excitar al lector para que sienta una necesidad de comprar ese producto o servicio. Esto es básicamente la diferencia entre ambos. Y como os decía, no lo podemos. Son áreas que no podemos confundir. Otro ejemplo para que veáis un poquito mejor la diferencia. Encontré una presentación que hizo para una empresa, uno de los mejores copywriters que hay en la actualidad, que es el estadounidense Bob Bly. Y en esa presentación, en ese PowerPoint, él presentaba dos titulares sobre el mismo tema, pero uno era un titular para copy y otro un titular para contenido. El titular para contenido era: las manzanas ayudan a prevenir el cáncer. Entonces, bueno, a partir de ahí la idea es que se puede desarrollar un artículo donde pues, se profundiza en ese tema que está exponiendo el título. Es un título informativo. Las manzanas ayudan a prevenir el cáncer. Da información al lector. Ayuda al lector a saber más sobre un tema. Le va a explicar cosas. Sin embargo, Bob Bly, el titular que él proponía
para un texto de copy sobre este mismo tema, el mismo titular, sería: esa deliciosa fruta que tienes en la nevera y ayuda a prevenir el cáncer. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, fijaros que el primer titular, el de contenido, es directo. Las manzanas ayudan a prevenir el cáncer. Aquí Bob Bly ha sustituido las manzanas por esa fruta deliciosa que tienes en la nevera. Entonces, bueno, fijaros cómo está apelando, está intentando excitar, motivar al lector, despertándole la curiosidad. ¿Cuál será esa fruta de la que me está hablando? ¿No? A ver, voy a leer el artículo o voy a leer el texto para ver cuál será. También habla de fruta deliciosa, ¿no? Con lo cual pues está también diciendo, ¿no? Y además, ostras, es que además parece que está buena, ¿no? No es algo que tiene un sabor malísimo y que nadie va a querer comer, ¿no? Y que tienes en la nevera, es decir, que es del día a día, que no lo sabías, pero en tu nevera hay una fruta que te ayuda a prevenir el cáncer, ¿no? Entonces, es toda esa apelación a los sentimientos, a despertar esos sentimientos, lo que hace, por decirlo de algún modo, que veamos este mismo titular en copywriting en vez de en redacción de contenidos, por decirlo de algún modo. A mí creo que es un ejemplo muy, muy interesante. No sé si, bueno, probablemente habéis escuchado este ejemplo porque hay otras personas que también lo explican. Lo que pasa es que, bueno, explican que esto es de un artículo de Bob Bly en un blog de productos ecológicos. Bueno, no hagáis ni caso, Bob Bly no tiene ningún blog de productos ecológicos. Como os digo, esto es de una presentación para una empresa. Entonces, a ver, más... Porque claro, el problema es... entonces un redactor de contenidos escribe un tipo de textos y un copywriter escribe otro tipo distinto de textos. No, la diferencia es la finalidad, como os decía. Por supuesto que hay textos que solo pueden tener una de las dos finalidades. Por ejemplo, una página de ventas, la finalidad principal es vender. Una página de ventas no es para informar al cliente. Puede contener información, claro que sí, puede ayudar, puede informar, pero no es su objetivo principal, ni va a tener por decirlo de algún modo, los recursos, la cantidad de texto que va a invertir en vender va a ser muy superior a la que invierta en ofrecer algún tipo de información que, como os digo, puede hacerlo. Entonces, por lo tanto, una página de ventas se escribe con copywriting. Un anuncio de Facebook se escribe con copywriting. Y, por ejemplo, ¿y un email? ¿O el artículo para un blog? Pues la respuesta es depende. Depende de la finalidad. Porque el artículo, a veces la gente dice así muy a la ligera, ¿no? El redactor de contenidos escribe artículos para blog, el copywriter no. El copywriter puede escribir artículos para un blog. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor la finalidad de ese artículo es vender, no limitarse a informar. Os pongo un ejemplo. Imaginad que en el blog de un fotógrafo, pues bueno, ese fotógrafo quiere escribir un artículo que se titule Las 5 mejores cámaras del 2020. ¿De acuerdo? Bueno, si la idea de ese artículo simplemente es explicar al lector cuáles son las 5 mejores cámaras que han salido al mercado en el año 2020, pues es informativo, ayuda, ofrece conocimientos. Por lo tanto, digamos, lo que se va a utilizar ahí es marketing de contenidos, redacción de contenidos. Sin embargo, imaginemos que ese fotógrafo
dice, bueno, no, yo quiero un artículo titulado Las 5 mejores cámaras del 2020. Vamos a explicar cuáles son, a mi juicio, esas 5 mejores cámaras. Pero claro, yo lo que quiero es que el lector venga a mi tienda a comprarlas. O me las compre online, si tiene un e-commerce. ¿Vale? Entonces, en ese artículo habrá información, se facilita información al lector, cuáles son las 5 mejores cámaras de 2020, pero lo que el fotógrafo quiere, la función principal del texto, es que ese lector le compre la cámara a él, le diga, bueno, y en mi tienda, bueno, ¿qué te han parecido estas 5 cámaras? Son una maravilla. Pues las tienes todas en mi tienda online con un 10% de descuento. Entonces la función principal de ese texto va a ser vender. Por lo tanto, digamos, se van a utilizar más el copywriting que no la redacción de contenidos. ¿Qué es lo que suele suceder también? Pues que un mismo profesional puede escribir copy, puede escribir contenido, lógicamente. No significa que un copywriter no sepa escribir contenido o que un redactor de contenidos no sepa escribir copy. Si se ha formado en esa materia, tiene experiencia, ha practicado, pues es probable que pueda escribir las dos cosas. Le gustará más una que otra, tendrá más experiencia en una que en otra, ¿vale? Pero se pueden escribir las dos, ¿no? Por lo tanto, no es un tema de decir, tú eres copywriter, no, yo es que lo que quería es solo un artículo de blog, no quería vender nada, pues tú no me sirves. Bueno, como os decía, ¿no? Una misma persona pues puede hacer las dos cosas. Y bueno, luego, a ver, podríamos también entrar en temas, ¿no? A veces hay estos enfrentamientos, ¿no? Que los redactores de contenido, pues a veces creen que los copywriters les miramos un poco por encima del hombro, tal. Bueno, esto es una tontería, ¿no? Habrá gente que sí, habrá copywriters que se crean superiores, porque, no, yo escribo páginas de venta que tardo 3 semanas en escribir una, es muy complicado, hay que saber mucho. En cambio, escribir así un artículo, esto lo hace cualquiera. ¿Vale? Entonces no hay que entrar en este tipo de cosas porque al final son tonterías. Cada uno es bueno en lo suyo, cada uno se dedica a lo que le apetece, a lo que sabe hacer mejor y ya está, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno, y lo último que quería comentar es, claro, eso sí, está el tema de la diferencia de tarifas, ¿no? Que esto no sé si a lo mejor estos enfrentamientos que os comentaba, no sé si viene por ahí la cosa, ¿no? Claro, el copywriter es la profesión relacionada con la escritura que gana más dinero, de media, estamos hablando. Es decir, un copywriter gana más dinero que un periodista, que un redactor de contenidos, que un escritor, que un traductor, que un corrector, etc. Es igual, la profesión que queráis relacionada con la escritura. El motivo es muy sencillo. El empresario, el dueño de negocio, es decir, el cliente que va a contratar al copywriter, sabe que hay una relación muy estrecha y directa entre ese texto, el texto que escribe el copywriter, y el dinero que puede llegar a ganar ese cliente gracias a ese texto. Pongo un ejemplo muy sencillo. Imaginaros que un psicólogo quiere vender un curso online para dejar de fumar y lo vende por 700 euros. Y contrata un copywriter para que le escriba una página de ventas para ese curso. Bueno, pues si esa página de ventas tiene éxito y se venden 50 cursos, pues ese psicólogo sabe que 50 cursos por
700 euros, esos son 35.000 euros. Si se venden 100 cursos, 70.000 euros. Entonces, hay una relación, como os decía, muy estrecha y muy directa entre el copy y la generación de dinero. Y eso, evidentemente, un empresario lo valora. ¿Qué pasa con los textos que redacta un content writer, un redactor de contenidos? El empresario entiende que son útiles, porque tener un blog, aunque no intentes vender nada, pues bueno, te da posicionamiento, hace más fácil pues que la gente te encuentre en Google, te muestra como una autoridad en la materia, y eso es positivo, eso es bueno para cualquier negocio. Pero claro, el tema es, ¿y esto cuánto dinero me genera? Pues no está claro. Sí que se sabe que es útil, es deseable, pero no está clara la relación directa. Y simplemente, y es por eso que el copywriter cobra más dinero que el redactor de contenidos. Pero bueno, esto simplemente es por el tipo de trabajo que hacen. O sea, sin más. Y bueno, con esto espero haber aclarado vuestras dudas. Como os decía, simplemente la diferencia es esa. El copywriter y el redactor de contenidos son redactores. Hacen lo mismo, redactan textos. La diferencia es que el copywriter redacta copy, texto orientado a la venta, mientras que el content writer redacta contenido, que es un texto informativo. ¿De acuerdo? Y bueno, pues como os decía, hay mucha confusión al respecto, a veces hay polémica y nuevamente el problema viene de, bueno, al menos esa es mi opinión, de muchos referentes que la gente les sigue, pero no entienden bien la diferencia y no la explican bien. Y acabo simplemente con un ejemplo que hay en el blog de uno de los copywriters más conocidos en español, donde se puede leer la siguiente frase: un copywriter crea contenidos que convierten. No, un copywriter no crea contenido. Un copywriter crea copy, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es a lo que me refería antes cuando os decía que hay una confusión tremenda, que a veces se usa una cosa como sinónimo de la otra, y entonces pues pasa lo que pasa, ¿no? Que si la gente que se quiere iniciar ya sea en el copywriting o en la redacción de contenidos, no aprende, no se fija en buenos referentes, pues bueno, pues va a seguir habiendo una gran confusión respecto a lo que es una cosa o lo que es otra. Bueno, espero que os haya parecido interesante este vídeo y como siempre, pues me encantaría que en los comentarios me dijerais cuál es vuestra opinión, si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, que yo con mucho gusto, ya sabéis que los responderé siempre todos. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo.